Proverbio del día, busquemos la sabiduría. Comentario Proverbio 24 de bendición. Versículos 1 y 2. No tengas envidia de los malos, de los que han aprendido el oficio del crimen. No tengas envidia del dinero que ganan inicuamente, ni desees estar con ellos en compañía de ellos y asociado con ellos. Compárese con 3:31 y con 23:17. Porque su corazón medita violencia, es decir, perpetrar la rapiña, el robo con violencia. No les tengas miedo ni envidia, pues solo se merecen indignación ante sus malvadas obras y compasión por el daño que se hacen a sí mismos. Versículos 3 al 6. Una persona mediante una prudente administración puede levantar un hogar y con la bendición de Dios consolidarlo sobre una base firme. Versículo 3. Se puede edificar una casa con base en prácticas injustas, pero así no se consolida porque el cimiento está corrompido. Habacuc 2, 9 y 10. Con conocimiento, versículo 4, los vocablos sabiduría del versículo 3 y aquí conocimiento no tienen connotación moral, sino mental. Se adquiere buen mueblaje y una despensa llena de todo lo bueno. Una mente sabia encuentra recursos para todo. Versículo 5, aun en circunstancias en que la fuerza es factor primordial. La sabiduría halla la estrategia necesaria para ganar la guerra. Incluso robustece para las batallas contra la tentación. La sabiduría levanta lo mismo una universidad que un consejo de Estado, sirviendo también para obtener una paz ventajosa cuando el horizonte comienza a nublarse con la negra perspectiva de una guerra. Versículos 7 al 9. No es cosa fácil adquirir la sabiduría, ya que aquí los bien dotados para ella, en el plano intelectual, si se vuelven holgazanes, se dan al vicio y cultivan las malas compañías, no la alcanzan. Les resulta demasiado alta y por falta de sabiduría no son aptos para servir al país en puestos de responsabilidad, como es el de actuar en función de jueces o consejeros en la puerta de la ciudad, a donde se llevaban los casos de litigio, o si se les llega a emitir por alguna otra causa, influencia, posición social, soborno, etc., estarán allí como estatuas mudas. Por falta de sabiduría no abrirá la boca. Versículo 7. Hay una necedad mayor perversa. Malo es hacer el mal, pero es peor estar siempre tramándolo, pues llegarán a descubrirse sus planes y la gente le pondrá un mote muy apropiado. Amo, hebreo, Boal, dueño o señor de planes malvados. Su carácter moral y social se hará manifiesto, pues su pensamiento, el vocablo hebreo, es de la misma raíz que el que expresa los planes malvados del versículo anterior. Es pecado, hebreo hatat, errar al blanco, una desviación de Dios, fin último del hombre, y en su aspecto social es abominación a los hombres, porque con sus planes malvados promueve contiendas. Compárese con 22:10. Este necio malvado es llamado escarnecedor, como merece ser llamado todo el que carece de principios morales y religiosos. El paralelismo sugiere que se trata de la misma persona. Versículo 10. En el día de la adversidad somos proclives al desmayo y al desánimo. Es señal de que a una persona le falta resolución, firmeza de convicciones, fuerza de voluntad. El que es así flojo, el mismo vocablo que el negligente de 18:9, verá reducida su fuerza. La interpretación de esta última frase, que parece una perogrullada, depende quizá del contexto posterior, ya que muchos exegetas
la creen conectada con el versículo 11. Versículos 11 y 12. Es nuestro deber ayudar a los inocentes que son objeto de la opresión de los potentados. Aunque no tengamos con ellos una particular obligación por razón de parentesco o amistad, es muy fácil excusarse diciendo no nos dimos cuenta o se me olvidó. Tales excusas no valen ante el tribunal de Dios, versículo 12, pues Él pesa los corazones, comparece con 21:2 y dará al hombre según sus obras, no solo de comisión, sino también de omisión. Teniendo en cuenta la posible conexión de estos versículos con el versículo 10, podría entenderse así. Si eres flojo en acudir a socorrer a otros cuando se hallan en grave peligro, tu fuerza será reducida, pues te retirará su ayuda cuando tú la necesites. El plural, no nos dimos cuenta, sugiere, según Cohen, que ese hombre no tenía excusa, porque aun cuando él solo no tuviese fuerza suficiente para socorrer, por no haber llamado a otros para que le ayudasen en la operación de socorro. Versículos 19 y 20. La prosperidad material de que puedan gozar los malvados no nos ha de exasperar ni llenarnos de envidia. Comparece con Salmo 37:1 y el versículo 1 del presente capítulo. Basta con reflexionar sobre el fin de ellos, Salmo 37:38 y 73:17. Por mucho que brille su lámpara, es decir, su gozo y su prosperidad, compárese con Esther 8:16, será apagada. Compárese con 13:9 sin tardar mucho. También se puede entender lámpara por vida, que no llegará al fin, o por posteridad, en la que se prolonga la vida de la persona. Todas estas interpretaciones caben según se traduzca el vocablo hebreo aharit de la primera parte del versículo 20, que literalmente significa lo que viene después. Versículos 21 y 22. La religión y la lealtad van de la mano, aunque en conflicto de lealtades. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Compárese con Hechos 4:19. Nótese que se nombra a Yahvé antes que al rey. Como creyentes y como ciudadanos, hemos de ser leales a Dios y a las autoridades civiles que Dios ha puesto sobre nosotros. Romanos 13:1 y 2. No son leales súbditos los que no son religiosos, pero tampoco son religiosos los que no son leales súbditos. Los que se rebelan contra la autoridad de Dios o la del gobierno legítimamente establecido han de temer el furor de ambos. Versículos 23 al 26. Así como los súbditos deben cumplir con su deber de lealtad a los gobernantes, también estos deben cumplir con su deber de administrar justicia equitativa e imparcialmente, pesando los méritos y las razones de una causa y no dejándose llevar de favoritismos de ninguna clase. Un buen juez ha de reconocer la verdad, no al rostro de la persona. No ha de ayudar a un amigo a salir bien en una mala causa, ni ha de omitir nada que sirva para favorecer a un enemigo que presente una buena causa. Tanto los magistrados como los ministros de Dios han de denunciar la violencia, la injusticia y la inmoralidad, y reprender a los malvados de forma que vengan a arrepentimiento o a confusión. Así tendrán felicidad y bendición. Versículo 25. Dándoles la conciencia testimonio de que han sido fieles en el cumplimiento del deber. Dice Riley sobre el versículo 26. Así como un beso en los labios sella un asunto entre una pareja, así también una respuesta honesta confirma un juicio equitativo. Versículo 27. Aquí tenemos una norma de prudencia en la administración de los asuntos domésticos. Hay que dar prioridad
a lo más importante antes de ocuparse de lo accesorio. Lo necesario ha de procurarse antes de lo conveniente y no se ha de gastar en ostentación lo que habría de gastarse para el sustento de la familia. Edificar la casa, compárese con Ruth 4:11, significa aquí casarse y formar un hogar. Este versículo queda bien expresado en el siguiente dicho rabínico: un hombre debe primero construir una casa, literalmente plantar, luego una viña y después de eso tomar esposa. Versículos 28 y 29. Una vez más se amonesta contra el falso testimonio y aún contra un testimonio que no sea claramente falso, pero en el que no haya motivo, es decir, fundamento alguno para presentar evidencia de los hechos únicamente por venganza contra el prójimo. Versículo 29. El texto sugiere que ese prójimo es un caso similar, dio testimonio contra él sin motivo. Compárese con 20:22. Versículos 30 al 34. Esta porción es semejante a 6:6 al 11. Y como en otros lugares, también se reprueba y ridiculiza la conducta del perezoso. El escritor describe sus experiencias. Observó la condición del campo y de la viña del perezoso, versículo 30, y vio que el dueño era un hombre falto de entendimiento por no percatarse de que el florecimiento de la agricultura depende del trabajo que se haga en ella. El estado de la finca era deplorable, versículo 31, llena de cardos y espinos, el vallado de piedras, derribado. Esto le hizo reflexionar y aprender una lección, versículo 32, sobre las funestas consecuencias de la pereza. La pobreza vendrá inexorable como un bandido que merodea para robar y como un hombre armado que asalta para matar. Plutarco refiere un dicho de Platón el Viejo: los sabios sacan mayor provecho de los necios que los necios de los sabios, porque los sabios evitan las faltas de los necios, pero los necios no quieren imitar las virtudes de los sabios. También nuestra alma es como una viña que cada uno de nosotros tiene el deber de cultivar y proteger. Con buenas labores se puede mejorar grandemente, arrancando los cardos y espinas de nuestras pasiones desordenadas y reparando el vallado de la vigilancia contra las tentaciones del enemigo, cuando el alma se halla falta del necesario cultivo y de la oportuna defensa. Ello se debe a la pereza espiritual de la persona, lo cual es una tremenda insensatez.